Hola, ¿qué tal, tíos? Esperamos que os encontráis súper chulos, que nosotros nos sentimos estupendos aquí en Valencia. Chicos, no es para burlarme de los españoles, pero estamos en España y pues hay que adaptarnos. Y cuando yo empecé a hablar español, pues yo hablaba así, castellano, porque así me lo enseñaron, pero conocí a Mónica y ella fue enseñándome el verdadero acento mexicano. Bueno, sin más preámbulo, acompáñenos en nuestro viaje por Valencia. Subirme a un tren. Hace 4 años que no lo hago, así es que estoy emocionada. Ya vamos en camino al aeropuerto y hemos decidido tomar el tren, pero aquí les va un tip. Si vienen a Bélgica y quieren viajar entre ciudades, el tren es la única opción. Pero para que no les salga demasiado caro, les recomendamos comprar este boleto, que es un boleto de 10 viajes y cuesta 83 euros, entonces 8 euros y 30 centavos por viaje. Pero Mónica y yo ya somos rucos, ya vamos llegando a los 30 años, pero si tú tienes 25 años o menos, el boleto de 10 viajes les va a salir en solo 53 euros. Ahora nos toca buscar a mi hermana porque ella ya llegó desde hace rato, entonces... Ya la encontramos. Ahora vamos a hacer check-in. Ya hemos llegado a nuestra puerta. Faltan 40 minutos para tomar el vuelo. 40 minutos muy valiosos porque ya saben qué voy a hacer, ¿no? Editar el próximo video de Vagajuntos. No se lo pierdan. Apenas lo estamos editando, pero seguramente ustedes ya lo vieron, el video de Mont Saint-Michel. Pero si no lo han visto, les recomendamos que mientras nosotros volamos a Valencia, vayan a ver el video y ya está en nuestro canal. Pues aquí estamos ya en Valencia. A mí me habían prometido calor, pero está bastante fresco. Espero que mañana haga más calor porque a mí me prometieron el sol. En Bélgica hace un montón de frío y mucha lluvia y aquí vengo a disfrutar 3 días del verano. Pues ya nos vamos al depa de nuestra amiga que nos va a hospedar, pero creo que tenemos que tomar un Uber porque pues hay muchas formas de llegar del aeropuerto a la ciudad. Está el metro, está el bus, pero son las 11:30 de la noche, entonces la única forma que nos queda es en taxi. Entonces ya vamos a pedir nuestro Uber y pues nuestra amiga ya nos espera. Empieza nuestro primer día en Valencia. Hoy vamos a visitar el centro histórico y para eso vamos en camino a tomar el bus o el tram. La verdad no sé, nuestra amiga nos está llevando. Ahorita les mostramos. Para moverse aquí en la ciudad es necesario que compren una tarjetita para que puedan usar el metro, el tram o lo que sea de transporte aquí. Y ahorita Carla va a hacer la carga de la tarjeta. Ya hemos recargado nuestra tarjeta, detrás de mí están las maquinitas, es un bonómetro de 10 viajes por 7,60 euros, es demasiado barato, si no les gusta caminar, esta sería su opción. Nuestra primera parada aquí en Valencia es el Mercado Central y miren lo que encontramos, un conito de chorizo
por 1 euro. Así que con eso vamos a empezar nuestra comida del día y vamos a seguir buscando qué más hay para comer porque ya hace hambre. Cha 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 cha. Un bocadillo de jamón. Para esto vengo a España cada vez y me lo puedo comer desayuno, comida, cena, almuerzo, postre, primer plato, plato fuerte, lo que sea. Solo cuesta $2.50, entonces este viaje me va a salir bastante barato, Estamos aquí en la Lonja de la Seda, que es un edificio de estilo gótico civil europeo del siglo XV, aquí en el centro histórico de Valencia. Y es un viejo mercado. Anteriormente este edificio solía ser un mercado. Y no sé si es una coincidencia, pero el mercado central, donde estuvimos hace rato, está aquí justo al lado. La entrada a este lugar cuesta solo 2 euros, pero pueden visitar los domingos este y cualquier otro de los lugares turísticos gratis. En muchos lugares en España donde hay influencia mudéjar, o sea, influencia islámica, van a ver muchos árboles de naranja, pero no se las vayan a comer porque saben asquerosas. Yo lo hice una vez en Granada y les juro no saben ricas, es porque les echan un químico para que la gente no las come, porque pues, son de decoración, y si quieres comprarte algunas naranjas para comer, pues vete al mercado. No somos borrachos ni está permitido tomar en la calle, pero este fin de semana todo se permite porque ahora mismo se lleva a cabo el Festival de las Fallas aquí en Valencia. Y si quieren saber más sobre este festival, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos, porque en ese video les vamos a hablar todo, les vamos a explicar todo y les vamos a mostrar todo. ¡Salud! Miren, este es uno de los muñecos de las fallas. Bueno, es una falla, así se llama. Otra vez, para solo 2 euros, nos subimos a las Torres de Serranos, o también llamado Puerta de Serranos. Esta es una antigua puerta de entrada a la ciudad y también es de gran importancia para las fallas, pero como ya les dije, en el próximo video sabrán más sobre eso. Chicos, les debo admitir que me sorprende lo barato que es Valencia. Hace aproximadamente 8 años estuve aquí por primera vez cuando estábamos de intercambio en Madrid y pues no me acordaba que era tan barato. Pues 2 euros para las torres, 2 euros para la Lonja de la Seda, 2,50 euros para un bocadillo de jamón. Pues ese es un buen destino, parece, para los mochileros, entonces se lo recomendamos de Vagajuntos a ustedes. Chicos, no podía faltar una visita en Cien Montaditos, y para los que no saben, que seguro es la mayoría, este lugar representa algo para nosotros porque lo conocimos cuando nos conocimos, Kevin y yo, estando en Madrid, y obviamente no me voy a ir sin tomarme una jarra de tinto de verano, aunque ahora por las fallas no están sirviéndolo en los tarros representativos de Cien Montaditos, pero bueno, yo creo que el contenido es lo que importa, así es que salud. Por si todavía no conocen 100 montaditos, pues esta es la carta. Hay montaditos de 1 euro, 1,20 euro, 1,50 euro y 2 euros. Y luego también hay bebidas y cosas para picar. Anotas tu orden en una notita como esta y después lo llevas a la caja, pagas y te entregan tus montaditos y bebidas y todo lo que pediste. El hambre es muy grande. Mi primer montadito es de tortilla de patata con salsa brava.
Yo empiezo con chistorra, queso brie y cebolla caramelizada. Provecho. Ahora comemos y recordamos viejos tiempos de cuando nos conocimos en Madrid. Ahorita nos vemos. Y esto ha sido todo, Vagajuntos reportando desde Valencia.